Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idiomas de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente, de lo que sucede siempre está pendiente. Con Javier Lara y Dorian Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. ¡Bum! Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a una nueva edición de nuestra sección de preguntas y respuestas en el corito histórico. Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Aquí estamos completamente enamorados, poniendo el alma en el ruedo y trayendo fiesta en América porque estamos respondiendo todas las preguntas que ustedes nos han dejado en nuestro Sendo Beta. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, porque este es el Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. No olviden tampoco que el Corito Histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú y yo lo deseamos. Porque no hay una cosa por la que vivimos más en este espacio que por el consentimiento, por relaciones sexuales consentidas y consensuadas, para que, como diría Elmer, podamos amarnos bien, nos pueda ir bien en las cosas y así evitar inconvenientes como prisión, maltratos, la muerte y demás líos con la justicia que no queremos que llegues a ese extremo. Porque además esto es un mensaje que nos inspira mucho nuestros ídolos del vallenato como Diomedes, como Silvestre Dangond o como Jorge Celedón, que dicen que las cosas solamente salen bien es cuando se hacen, pues, con sentimiento. Eso es totalmente correcto. Así que, bueno, ya tú sabes, aplica el consentimiento, mi pana, para que mejores tus relaciones interpersonales. Bueno, antes de empezar, como siempre, recordarles que este podcast sale primero a través de YouTube, en el canal de Daniel Lara Faría, que ahí ya hay que si 101,000 suscriptores, pila de suscriptores, sé tú nomás, suscríbete ahí para que le llegue a nuestros contenidos en estreno y también, bueno, a los otros que hay ahí que están bien buenos. Y también salimos en todas las plataformas digitales, ahí nos consigues como el Corito Histórico, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eBooks, en todo eso estamos. Y en la página, Manao. Eso es correcto, la página web www.elcoritohistórico.com, donde pueden entrar en un rato que tengan internet por ahí, con cualquier dispositivo, sea con su laptop, con su tablet, con su desktop, como sea, con su canaimita, entran en la página, se descargan los episodios rápidamente y así lo podrán escuchar cuando y donde quieran, sin que los afecte la falta de internet o la falta de luz. Si está prendido su dispositivo, nos pueden escuchar y así vacilar. Y también en la página pueden dejar, bueno, primero pueden entrar en la sección que se llama Elmer y los van a dirigir a Sendo Beta, donde podrán ver las respuestas que ya hemos lanzado aquí a las preguntas, y también pueden dejar las preguntas una vez se registren, o sea, hacen un registro rápido con su cuenta de Google y allí pueden dejar sus preguntas para futuros episodios. Recuerden, por favor, sean breves. También chequen si lo que van a preguntar ya ha sido respondido para que así no hayan cosas repetidas. Y bueno, traten de ser cortos y dejar ahí su nombre para poder responderles bien. Pero creo que podemos empezar ya, ¿no es así, Dorian? Eso es correctísimo. Vamos a darle chispa, candela y fuego a esto porque nosotros traemos hoy 4 preguntas que como siempre están muy interesantes y son 4 preguntas que dejó nuestra misma audiencia. Así que, ¿quién empieza aquí? ¿Tú o yo? Permíteme iniciar esto, permíteme ser el pitcher abridor de este beta. Así mismo, lánzate. Bueno, la primera. Saludos, muchachos. Quisiera saber qué fue lo que hizo Román Delgado, padre de Carlos Delgado Chalbot, para estar preso más de 14 años en la Rotunda. Esto lo pregunta Avi Alejandra Arenas Martínez. Pues vamos por el principio. Román Delgado Chalbot era un joven merideño que se había unido a la Armada venezolana en los tiempos de Joaquín Crespo. Joaquín Crespo había creado una Armada venezolana donde tenía incluso un buque escuela llamado Ana Jacinta. Obviamente algún tributo a su mujer, como vimos en el episodio de Crespo. Y bueno, ahí se montó Román Delgado Chalbot a navegar, a educarse y todo eso. Pero caído o muerto Crespo, y obviamente estando al límite de la caída Ignacio Andrade, esto no afectó la carrera de Delgado Chalbot, ya que él siguió como un
una carrera profesional, o sea, él siguió de navegante incluso en tiempos de Cipriano Castro. O sea, él siguió ahí como que dijo, bueno, gobierno caído, esto no afecta en nada a mi desempeño. Y bueno, ya más adelante, él fue ascendiendo sus rangos hasta que en el año 1901 llega al rango de capitán, es decir, ya es comandante de un buque. Y esta vez era el comandante del vapor Restaurador, el cual se encargó en 1901 de montarle persecución a un buque llamado Van Rig, que era el buque que utilizaba la gente de la Revolución Libertadora para apoyar su causa. Él estuvo persiguiendo ese buque por largo rato, o sea, que ellos iban desembarcando tropas y parques, y se mantuvo ahí montando el cacería a la Libertadora. Incluso cuando Juan Vicente Gómez lanza la famosa batalla de Ciudad Bolívar, el último ataque a la Libertadora, él es parte del apoyo, porque él usa ese vapor para navegar por el Orinoco y así prestarle apoyo a Gómez. Pero ojo, él siguió ahí en la armada, pero cuando ocurre eso que mencionamos en el corito histórico anterior sobre Cipriano Castro, que ocurre este periodo llamado La Conjura, que es cuando se da, digamos, ese beef entre Juan Vicente Gómez y Cipriano Castro, es decir, esa cuestión de como un cisma entre castristas y gomecistas, resulta que en el bando de los castristas está Delgado Chalbón. O sea, él aparece ahí como que no, yo estoy con mi general Castro. O sea, ¿y ese Gómez qué? O sea, sí, lucha bien, pero Castro es el hombre. Sin embargo, o sea, esto fue entre 1906 y 1907. Pero ya, pasado un año, ocurren las cosas de que Cipriano Castro empieza a enfermarse gravemente. Y pasa que este Delgado Chalbot empieza a ver que la masa no está para bollo en el bando de Castro. O sea, que efectivamente él está como que mal anotado. Y entonces él ve que no solamente que está enfermo este Castro, sino que hay un cambio de correlación de fuerza. Es decir, que esta gente de Castro tiene no sé para dónde Gómez, porque ven como que la cosa está cambiando para mal. Y entonces él, que no era ningún huevón, él dice como que, bueno, vamos a anotarnos al ganador. Y como él además estaba como jefe del astillero de Puerto Cabello, él convence a Gómez y dice, no, jefe, yo le apoyo. O sea, da el golpe. Y efectivamente, cuando el 19 de diciembre de 1908 Gómez toma el poder, él es uno de los que está junto a Gómez al momento de la sonada. Es decir, ya se había anotado en el bando de Gómez finalmente. Y mira, con Gómez le fue muy bien. O sea, ya como Gómez como presidente, él empezó a desempeñarse en otros cargos. Por ejemplo, él fundó en 1909 algo llamado la Compañía Anónima de Navegación Fluvial y Costanera. Y no solo eso, es que la fundó con capital dado ¿por quién? Pues por Juan Vicente Gómez mismo. Ah, claro. Sí, ya no era solamente un colaborador, ahora era hasta socio del presidente. Era socio, accionista y de todo. ¿Qué tal? Y sobre todo de un monopolio, porque o sea, era la compañía que controlaba todo lo que era el transporte fluvial y marítimo del país. Y no fue su único monopolio que compartió con Gómez, porque también con Gómez entró en el remate de la renta de estampillas, que en esos tiempos en el cual todo el correo era postal, eso era otro monopolio importante. Era un gran negocio, ¿no? No, todo eso. Y también incluso estuvo... O sea, disculpa que te interrumpa. Básicamente, esto del monopolio de las estampillas es como que ellos eran los dueños de las operadoras telefónicas para mandar mensajes. Tenías que hablar con ellos para mandar mensajes. Ah, juro, no había manera. Es como que... Ellos eran los dueños de WhatsApp. Eso es lo que te iba a decir. Ellos eran los dueños de WhatsApp. O sea, estaban en las dimensiones de el control que tenían. O sea, y sobre todo, o sea, estampillas, transporte fluvial, cosas estratégicas. O sea, aquí es como que estaban viendo el futuro. Otra cosa que tenían, el monopolio de las salinas. ¿Con quién más? Con Gómez. Es decir, el carajo tenía real, o sea, sabía dónde ponerse. Pero las cosas no duran mucho ahí, o sea, tenía poder, sí, pero el pana como que quería más. Y en el año de 1911, a él lo mandan a Europa como agente fiscal del gobierno. ¿Esto con qué? Bueno, con el fin de buscar capital extranjero para crear inversiones. O sea, él fue con un proyecto de crear un banco. O sea, para crear un sistema bancario moderno del país. Pero también buscó inversores para construir
una red de cloacas en Caracas y también hacer un ferrocarril en Amazonas. Sí, aquí tenía un poco de planes arrechos. Incluso Y hablaba vale. también de establecer un servicio de vapores entre el Orinoco y el Río Negro. O sea, como era dueña de la compañía de navegación, tenía con qué dar eso. Incluso tenía hasta un plan de inmigración en la zona. O sea, pensaba llegar para allá europeos. O sea, un montón de planes ahí tenía para desarrollar en el país. Pero pasa que cuando está en la cuestión de los términos de creación del banco, al parecer Gómez vio eso feo porque veía como que el tipo estaba buscando agarrarse una tajada del dinero. O sea, él veía como que ya va, este tipo está haciendo vainas y que no lo ha autorizado. Y entonces, cuando Delgado Chalbo vuelve al país, Gómez le cancela todo. Se dice como que no, esto no va a seguir. O sea, deja así. Y entonces esto llevó a que Delgado Chalbo quedara cortadísimo. Pero Delgado Claro. Chalbo Y mis intenta. negocios. No, jodido. Pero él aún así no pierde la esperanza. Él intenta incluso justificarse ante Gómez. O sea, bueno, es la formalidad de decirlo. En realidad fue jalando bola cuando publica un libro llamado Por mi jefe, por mi causa y por mi nombre. Ok. O sea, coño, mano, que eso es jalarle bola a un tipo y de paso en forma de libro. No ¿Cómo piques así? torta O ni sea, jales ya bola. va, ya va. El libro, o sea, es un libro como defendiendo a su jefe y defendiéndose él también, entiendo. Sí, o sea, No es una vale, pero un vaina. libro picando torta, el mío, ¿cómo así? Sí, se volvió un simp, un picatorta, un jalabola, o sea, lamentable, mano, o sea, así no, líder. Y lo peor, después de esta rola jalada de bola, Gómez no le paró bola. O sea, él dijo como que, ay, Sí, jala, sí, ya pero no te te guindes. vimos. Sí, sí, o sea, de verdad Gómez sí era como el Jeremy, o sea, ese sí no aceptaba picadera de torta ni jaladera de bola. Y esto, bueno, lleva a que finalmente la ruptura ya sea definitiva. Porque ahora, después de que el Gauchaló ve que este pana no se comió su torta, el carajo dice como que, coño, me lastimó mis sentimientos, pana. O sea, así no es la vaina. Y el carajo se monta una conspiración. Se puso a hablar pila de mierda de Gómez a sus espaldas, se puso a reunirse con gente peligrosa. Y un día de ese año 1913, Gómez lo llama a Miraflores para reunirse con él. Y se dice que ese día en el cual fue a reunirse con Gómez, Gómez solamente con verlo a los ojos, el carajo vio que, no, este tipo me está mintiendo, o sea, yo sospechaba que él estaba conspirando, pero nada más con verlo y escucharlo, ya me di cuenta que este tipo sí está en una vaina. Y el carajo, ahí en Miraflores, le pusieron los ganchos y lo llevaron directamente a la rotunda. Verga, pero ya va. O sea, es como que Román Delgado llegó allá y dijo y que, épale, mi general, mire, yo no estoy conspirando, yo. Porque, ajá, ¿cómo llegó él así de boleta y lo descubrieron y se lo llevaron? Imagínate. Bueno, eso es lo que dice la leyenda, que Gómez al parecer con sus poderes místicos o su vaina, Claro. lo vio y dijo, está conspirando, pongan los ganchos. Y el carajo lo lanzaron en la rotunda, donde estuvo efectivamente 14 años, desde 1913 hasta 1927. Y ojo, no solamente que fueron 14 años presos, sino que todos esos 14 años, el carajo estuvo con un pesado grillete amarrado al tobillo. Es decir, no solamente está ¿Qué? preso, sino está con una vaina pesadísima jodiéndote los tobillos. Durante 14 años, o sea, esa persona salió de ahí con otro tobillo sobre el tobillo, con un callo ahí sobre el tobillo. Me imagino, o sea, yo no quisiera ver a ese hombre cuando se quita las botas. O sea, qué feo. Diablo. Y obviamente, o sea, ya a los 14 años de prisión, lo sacan del país, lo expulsan y lo mandan a París. Y allí, en París, bueno, es que el carajo organiza una expedición con otros conspiradores conocidos, que ya es algo que tocamos en otro episodio, cuyo enlace vamos a encontrar aquí referido en el video, o que simplemente con una búsqueda pueden encontrarlo. Es decir, ustedes ponen en YouTube Corrito Histórico Falque y ahí les va a salir el episodio. Ah, Pero claro. esto fue la cosa que conecta lo del Falque y el por qué el tipo estaba preso. O sea, estaba preso pues primero por jalar demasiada bola y después por ponerse en esas cosas de traidor a conspirar. Bueno, esa es la que hay entonces con el papá de Carlos Delgado Chalbó, que bueno, le pusieron un grillete durante 14 años porque Gómez fue como que, ¿te gusta jalar bola? Bueno, jala bastante bola ahí con ese grillete. Diablo. Esa Pero es la bueno, manera, así es. esa es la que hay, ¿vale? Y bueno, Tírate un paso. voy yo con una de mis preguntas. Fíjate, esto lo hace un pana llamado
Jonathan Ponce. Él dice, saludos desde Buenos Aires. Pido información del señor Juan del Rosario Blanco y la Fundación de Curiepe en el estado Miranda, primer pueblo de negros libres en Venezuela, dice Jonathan. Entonces, bueno, sí, nosotros hicimos la tarea, hice aquí la tarea sobre Curiepe, y en efecto, Curiepe fue fundado por un negro libre, llamado Juan del Rosario Blanco. ¿Quién era Juan del Rosario Blanco? Bueno, este tipo, como en las historias que involucran siempre a los negros en aquellos tiempos, no hay demasiada información sobre el origen de estas personas. Que por cierto, aquí seguimos en el flow de la negrología. Claro, la onda del pollo frito, el refresco de uva y todo eso. Bien ahí. Entonces, bueno, ¿qué pasa? No hay mucha información. Se presuma que él pudo haber nacido entre 1680 y 1690. ¿Qué pasa? Se supone que él nace esclavo en la familia caraqueña Blanco de Villegas. No se sabe en qué momento adquiere la libertad o es hecho negro libre. El asunto es que Juan del Rosario Blanco formaba parte de las milicias de morenos libres, que estas son, bueno, las milicias que desde un principio que pasa en el régimen español, para no darle rangos militares bueno, a quien no fuera blanco, entonces se creaban estas milicias, entonces, bueno, crearon las milicias indígenas y también en un momento se aceptaron las milicias de pardos y de negros libres, de cimarrones, bueno, que quisieran formar parte de ellas. Y Juan Rosario Blanco era capitán de esta compañía, de este batallón, que en ese momento, cuando él comienza a dirigir esto, es por más o menos en el año 1714 o 15, y ya para ese momento ese batallón tiene unos 80, 90 años de creado. Entonces, ¿qué pasa? En 1715 Juan del Rosario aprovechó que además él sabía leer y escribir, otra cosa excepcional, digamos, en esta historia de negros en aquellos tiempos. Aprovecha lo de leer y escribir y habla además con su batallón para él escribir y mandarle una carta al rey en donde le permitiera la exploración de las zonas de Higuerote, la Sabana de Oro y bueno, todo eso que hoy es Curiepe. Él envía su carta. Él le habla ahí de que, mira, este batallón, hermano, le ha echado bastante bolas. Nosotros defendimos a La Guaira en un ataque pirata que hubo. También, bueno, en 1704 y 1711 nosotros rescatamos a algunos de los negros que se escaparon para Curazao. Y bueno, están aquí, algunos de ellos en la milicia y tal. Entonces, mira, nosotros nos hemos portado bien. Y específicamente comentaban que desde el Valle de Chuspa hasta Cabo Codera y la Ensenada de Higuerote habían 10 leguas de playa virgen y despoblado, que era base de refugio de piratas. Entonces, como que mira, hay muchas razones, señor, para que usted nos deje ir para allá a explorar eso. Pero lo que él sí tenía claro, por otra parte, que no lo mencionó en su carta, es el hecho de que, bueno, eso es con el contacto que tenía con otros cimarrones, es el hecho de que em, se podía fundar un pueblo ahí. O Ah, sea, lo sí, vio ahí, habitable, es decir, él dijo como claro. que, coño, para que saben sabernos piratas, danos a nosotros que somos leales. Y además, o sea, mira, aquí se puede hacer un pueblo de pinga. Pero Juan de Rosario Blanco estaba claro que no le iban a permitir fundar un pueblo, por eso pidió el permiso de exploración. Entonces, cuando recibe el permiso de exploración, se lanza para allá, va y dice, ok, fino, esto está bien bueno aquí, deja a varios negros allá cortando el monte, digamos, desmontando la selva y todo eso, y regresa a Caracas mira, eso de verdad ya está fino y deberíamos fundar pues, un pueblo, deberíamos poblar eso ahí. Obviamente, cuando esa petición llega al Cabildo de Caracas, el Cabildo y que, ¿quién le dijo a usted que negro puede fundar pueblo? Y El entonces, cabildo, el cabildo sumamente ofendido, bueno, se pusieron totalmente en contra y dentro de esas personas estaban esta familia Blanco y Villegas, que además tenían tierras cercanas por ahí. ¿Qué pasa? Este pleito se extiende porque Juan de Rosario Blanco vuelve a escribir al rey y le dan el permiso, le dicen, mira, sí, anda y pueblen esa vaina ahí porque lo estaban planteando como un asunto de defensa.
En 1721, en el mes de junio, fundan Curiepe, se establecen, digamos, formalmente, pero no fueron felices para siempre, porque tienen a los blancos del cabildo, bueno, peleando ahí, porque mira, ahí están un poco de negros, se metieron y que a vivir, y ellos y que son libres además. Entonces, ¿qué clase de aberración es esta? ¿Cómo un dios permite esto? Decía, decían esos tipos. Entonces, bueno, aquí empieza un pleito que dura hasta 1740 y pico, más o menos en 1742, 43, es cuando no termina, sino que ya quedan ganando, digamos, la familia Blanco Villegas. Este pleito va en función al hecho de que estos tipos dicen, mira, esas tierras son mías y tienen que desalojar a esos negros de ahí. Y los negros dicen, ok, nosotros nos vamos, pero a mí me tienen que pagar las casas y toda esa cosa que ustedes piensan quitar de ahí. Entonces los blancos dicen, no le vamos a pagar nada. Y ahí, hasta 1742 estuvieron en ese pleito, hasta que la familia Blanco, que ya para ese momento serían los hijos y nietos de los primeros que empezaron el pleito, quienes extienden los linderos y toda la cosa de su hacienda, meten más esclavos ahí y se apoderan de los alrededores. Pero ahí quedó Curiepe, digamos, resistiendo y los negros libres de esa zona. La obra, digamos, la labor de Juan del Rosario Blanco, bueno, fue toda esta gestión, un tipo que escribió incluso hasta el reino y todo eso, y le respondieron. Y aplicó la de hacer y después preguntar o no preguntar, y si me dicen algo, bueno, porque el tipo dice, déjeme permiso para explorar, y después dejó allá construyendo unas casas. O sea, básicamente él invadió. Hizo una invasión, sí. También es curioso de este caso, el caso de Curiepe, Javier, que a diferencia de los otros que hemos comentado, no es producto de una rebelión. Y en el caso de San Lorenzo, los negros. Y el caso de Palenque no fue reconocido por el reino. O sea, no le hicieron como una tregua y nada de eso. Bueno, tampoco va a ser rebelión. Pues, o sea, tampoco que esos negros se alzaron y se pusieron a quemar vainas. O sea, fue como que pacífico y de esa manera, digamos que estemos resolviendo. Porque, o sea, si vemos bien, ahí quedaron los negros, pese a que esa vaina se la apoderaron los blancos después. Pero no pudieron como que echarlos y tampoco esa gente se terminó yendo. O sea, hubo como que una consistencia allí pese a las formalidades, digamos. Sí. Entonces, bueno, esa es la que hay con la fundación de Curiepe, un pueblo que se funda en 1721, pero un pleito que se extiende por unos 20, 25 años más, en donde terminarían peleando así los nietos de uno y los hijos del otro, de Juan Rosario, o el esposo, uno de los que continúa el pleito, es el esposo de la hija de Juan Rosario Blanco. Entonces, bueno, eso es la que hay con esta historia. Bien, o sea, es una cuestión distinta. Y efectivamente, sí, es el primer pueblo, o sea, porque yo tenía ideas de que, por ejemplo, lo que es la sabana y Chuspa, eso se fundó para el siglo XIX. Y esto fue en 1700 más o menos, ¿no? O sea, cronológicamente es como el primero. Claro, incluso a diferencia del que comentamos la semana pasada, la del Negro Miguel, que duró muy poco, si fue una Sí. rebelión, duró muy poco. Y no fue un pueblo, o sea, simplemente fueron unos negros que se alzaron y bueno, terminaron siendo masacrados. O sea, no llegaron como que a fundar un asentamiento propio. Correcto. Bueno, háblame tú a ver, ¿qué es la siguiente? La siguiente que tengo dice así. Mis panas, saludos. ¿Qué fue eso de la batalla de Matasiete? Fue un 4 de mayo en Margarita. Un cálido saludo para mi prima Ana Luisa Marcano Rojas en Juan Griego por José Maita. Oye, Bueno, oye, pero qué bien saludo que ya a José... la prima Ana Luisa. No, qué bien que José usa este chance para me dar saluditos. O sea, me siento como un show de radio así, tipo los open mic. Está bien. Bueno, vamos a aclararte lo primero, lo más sencillo. La batalla no fue un 4 de mayo. Resulta que el 4 de mayo, que es el nombre de una famosa avenida que está en Por la Mar, la famosa avenida que atraviesa todo Por la Mar, esa fecha es importante para los isleños porque ese día, en el año de 1810, fue el día en el cual las autoridades de la provincia de Margarita se unieron y reconocieron como autoridad representativa a la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, que se había constituido en Caracas el 19 de abril. Es decir, ahí tenemos un Chayanne se llama Elmer. Ah, ¿qué tal? O sea, fíjate que es interesante porque tiene un significado mucho más profundo ahí, ¿verdad? Que se pudiera pensar por lo fácil que no, ese fue el día que nació Arismendi. O ese No, fue no, el no. día, ajá, de la batalla de Matasiete. No, fíjate que fue cuando ellos se unieron a la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Exacto, cuando dieron el paso para
bueno, para terminar, para empezar a ser parte de Venezuela antes que ser parte de eso, la Capitanía General. O sea, fue cuando de verdad reconocieron que eran venezolanos. Pero vamos ahora a lo siguiente. Es que esa batalla de Mata 7 fue un combate que ocurrió el día 31 de julio de 1817 en los alrededores del cerro del mismo nombre en la isla de Margarita. Me puse a averiguar bien y este nombre de Mata 7 no viene por ese cuento de que un día en otra batalla allí alguien lanzó una piedra gigante que mató a 7 oponentes. No, 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 no. Ah, ok. No tiene que ver con eso. No. Resulta que el nombre Mata 7 viene de una expresión española antigua referente a alguien que es fanfarrón. Sí, alguien ok, que es un echón. jaque. Sí, sí, como dirías tú. Ok. Sí, que sé cuando tú quieres quedar como un erudito insultando a un bicho ahí todo echón, pues puedes decirle Mata 7 y oye, no solamente que lo vas a ofender, sino que vas a quedar con un caché que no te lo quita nadie. O sea, Mata 7, eso es un Mata 7. Y Sí quedas cuadra, como, sí wow. cuadra. Ahí está otro se llama Elmer Panaderías. Pero vamos a los hechos. El 31 de julio del año 17, Venezuela está en la Tercera República. Este periodo tras la vuelta a Bolívar de los Jarios y todo eso. Y este es uno de los territorios más disputados por los patriotas y realistas en este periodo, como hemos contado, por ejemplo, en el episodio de Juan Bautista Arismendi. La cosa es que, como comentamos en ese episodio, recordemos que Arismendi es uno de esos carajos que se alza contra Morillo después de que se había rendido, y entonces de esa manera el carajo masacra la guarnición y demás. Y esto hacía que Morillo esté bastante furioso contra los habitantes de la isla, porque los consideraba que habían faltado su palabra y de esa manera quería darle dos opciones solamente: o una rendición inmediata e incondicional, o desatar el infierno de su brutalidad sobre ellos, como expresa una comunicación enviada firmada por Pablo Morillo el día 17 de julio de 1817, donde dice, voy a resumir porque es bastante largo e igual esto va a estar en las citas: si hacéis desarmar a los habitantes, si os sometéis con ellos a la obediencia de nuestro amado soberano, el señor Fernando VII, cesará toda hostilidad, se olvidarán los acaecimientos pasados y podéis contar con la protección del gobierno de su majestad. Ahora salto. El encargado de presentar esta intimación os instruirá menudamente en todo lo que deseéis saber para dirigir vuestra conducta. No se me culpará en lo sucesivo de los desastres que puedan seguirse si la obstinación y la infidelidad es vuestro partido, pudiendo aseguraos que sin amenazar vanamente ni hacer ostentación de mi poder, será tan ejemplar el escarmiento de esta isla que no quedarán uno solo que no sufra el castigo de sus crímenes, ni que conserve la memoria de los hechos sangrientos y terribles que sufrirán ellos y sus familias. Tradúceme eso ahí, Dorian Márquez. O sea, él dijo, en principio dice, como dijo Baby Rasta, no me hago responsable de lo que pase, no. Después dice, y cuando yo entre para allá, hermano, yo lo que voy es arrasar con todo eso. Ahí no va a quedar, mira, ni el marco de la puerta. Exactamente. Y ante esa carta, resulta que no tardaron los patriotas en responder en la figura del comandante encargado de las tropas, el coronel Francisco Esteban Gómez, quien responde en forma de beef duro contra el pacificador, como voy a mostrar igualmente por fragmentos porque la carta es bien larga, pero como les mencioné ya, están las referencias que están al final de la descripción. Aquí responde Francisco Esteban Gómez a Pablo Morillo el día 18 de julio de 1817. Excelentísimo señor, los espartanos de Colombia han visto, oye, imagínate esa manera. Los espartanos de Colombia, vete tú. Ok, prosiguiendo. Han visto con bastante admiración el parlamento inesperado que vuestra excelencia les envía. Extrañan el bárbaro estilo de intimar la rendición de esta isla, después de haber hostilizado atrevidamente sus costas sin preceder aquel requisito. Ahora
salto más adelante, porque para cerrar la carta, él dice, en respuesta a las amenazas de Pablo Morillo: si vuestra excelencia fuese vencedor, será dueño y señor de los escombros, de las cenizas y de los lúgubres vestigios que a su paso quedarán de nuestra constancia y valor, con más brillo que los de Sagunto y Numancia. Si la fuerza y los medios que están a disposición de vuestra excelencia son tales cuales nos lo pinta, bien podrá coger por triunfo para satisfacer la tirana ambición de su soberano y complacerse con ellos, la área estéril y desolada de la isla Margarita, pero jamás podrá decir que se rindieron sus ilustres defensores. Él le soltó ahí, básicamente: ok, si va, llégate, que aquí nos vamos a matar, aquí nos vamos a matar. Y si capaz tú me jodes, ponte que sí me jodes, pero después tú vas a tener que recoger todos los escombros y todos los vidrios rotos que van a quedar aquí. Y siempre se van a acordar de nosotros. Diablo. Correcto. Francisco Sí. Esteban Gómez le respondió en términos de tiradera. No, una tiradera durísima. O sea, aquí lo que él dijo fue que las únicas condiciones que iban a poner eran para darse unos coñazos, no para ningún diálogo. Exacto, exacto. Y así fue, porque, o sea, ya esto fue una declaración de guerra abierta. Y los patriotas fueron tomando una estrategia de retirarse de las ciudades y pueblos conforme avanzaban los realistas. Ellos decían, no, vamos a cogerlos en la bajadita. Y fueron dejando los pueblos. Hasta que finalmente Morillo toma para empatar y ahí se queda para evaluar sus acciones. O sea, ya es como 25 de julio y pernocta ahí un rato. Hasta que el día 30 de julio, después de reunirse con sus tropas, él cuenta con 3.500 hombres en 2 divisiones. Una comandada por el coronel Juan Aldama y la otra comandada por el brigadier José de Canterac. Que este Canterac tengo entendido que es el que perdió en Ayacucho. Claro, Canterac perdió en Ayacucho, que eso nosotros no recuerdo en este momento en qué episodio es que lo mencionamos, pero Canterac en ese viaje que él está allí, él pasa por Cariaco además, y es cuando termina asesinado, enfrentándose con Mariño, termina asesinado uno de los hermanos de Antonio José de Sucre. Y bueno, y luego él sigue ahí a Margarita y luego a Canterac, que es enviado al Perú. Creo que fue en el episodio de Sucre precisamente. La cosa es que específicamente ya aquí está con estos hombres y su propósito es tomar una zona llamada Portachuelo del Norte. ¿Por qué es importante esa zona para Morillo? Pues porque esta zona es como que la intersección, el paso estrecho entre 2 montañas que sirven de comunicación entre la Asunción, la capital de la isla, y la Villa del Norte, que estaban las dos en poder de los patriotas. Es decir, que si Morillo tomaba esta zona, se iba a notar un gran hit, porque ya así las principales ciudades caerían en su causa. De esa manera, él lanza una avanzada por la zona de la Casa de Cazorla, atraviesa el valle y se sitúa en las faldas del Cerro Mata 7. Y ahí es que él empezó a ver las baterías republicanas. A su vez, él manda a que una de sus escuadras haga una diversión sobre Juan Griego. Y aquí se mantuvo él acampando la noche para de esa manera prepararse para el día siguiente. Ya el 31, él manda la primera división a la derecha al río La Asunción y la segunda a que formara una línea, mientras que a su vez él mantenía a sus cazadores en las empalizadas en la huerta de Espinosa. En tanto que Francisco Esteban Gómez estaba en lo alto del Cerro Mata 7, viendo como que, aquí se está moviendo, aquí está haciendo esto bien. Bueno, yo tengo aquí 3 compañías de cazadores, el batallón General Bolívar, el batallón General Mariño y el batallón General Arismendi. Entonces él dijo, bueno, nosotros somos menos, pero estamos en lo alto. Y como siempre decimos, en esta batalla de la antigüedad, las claves siempre en las alturas. Y estos panas tenían 2.000 efectivos y unos cañones. A las 7 de la mañana se empiezan a mover los realistas y después de 2 horas, ya a las 9 en punto de la mañana, empezó la coñamentazón. Empiezan primero los realistas a lanzarse contra los cazadores patriotas en la ala derecha, pero los apoyaba la artillería que los rechazó.
también ve el general Francisco Esteban Gómez que por el lado derecho los realistas empezaron a flaquear. En tanto, él veía que por la izquierda y el centro la gente estaba fuerte. O sea, él dijo como que, bueno, como la derecha están flaqueando, yo puedo mandar a una gente que está contra los de la derecha que vayan ahora hacia los lados de la izquierda y del centro. Y así hizo, mandó unos jinetes. Al principio esto no dio mucho resultado porque los realistas formaban una columna. Pero ya a las 2:30 de la tarde, Francisco Esteban Gómez ve a lo lejos que hay una columna realista subiendo por el Cerro Colorado. Y entonces él vio como que, ya va, ¿qué es esta gente? Y se dio cuenta de que eso no eran refuerzos, sino que era una diversión. Le dijo, no vayan para allá, ninguno vaya para allá, o sea, manténganse aquí, que la batalla es aquí donde estamos. No vayan a perseguir esos coños que están ahí. Entonces pasó pero ¿qué que... tal? Los anticipó ahí. Ese Francisco Esteban Gómez también estaba en toda la vaina. Sí, el tipo sí que les leyó la mente. Y mantuvo ahí a su gente, coñaseando los del centro y de la izquierda, mientras los de la derecha se estaban cayendo ya. Y resulta que ya la gente del centro, o sea, los realistas que estaban combatiendo en el centro, les mataron el jefe. Y esta vaina es un golpe de moral terrible. Y entonces esto hace que ahora Gómez, él mismo con su caballería, se lanzó a esa parte de la línea y masacró más gente. O sea, eso fue una vaina que los hizo retroceder. Y ya a las 3 de la tarde, él vio que las tropas que habían puesto de distracción en el Cerro Colorado simplemente bajaron. O sea, dijeron, vámonos. O sea, bajaron para irse con Morillo. Se le dijo como que ya va. Y los de la diversión, él vio como que ya se están yendo. Ajá, y los demás se dio cuenta ahí que los que estaban en el centro y en el lado izquierdo iban poco a poco yéndose. O sea, aquí es que él dijo, oye, es la hora de la fiesta, es hora de bailar. Y empezó a hostigar a esa gente hasta que, coño, se fueron de la zona, pero a un gran precio, porque fueron cayendo más en la huida que los que cayeron en el combate. Wow, pero un desastre para esa gente. O sea, Morillo quedó humillado. Humilladísimo, o sea. Esto fue una cosa donde el carajo estuvo huyendo varios días hasta que, coño, ya después es que el carajo tiene un respiro cuando él toma Juan Griego en agosto. Sin embargo, esta no sería la última humillación para Morillo, ya que cuando él termina de tomar a Juan Griego, llega a sus manos una noticia más humillante aún. ¿Cuál? Que es que no solo es que lo había humillado Francisco Esteban Gómez ese día 17 de julio, 31 de julio, sino que por esa misma época, el 17 de julio, caía la provincia de Guayana con la segunda batalla de Angostura. No vale, pero peor aún, o sea, él estaba ahí matándose con los margariteños, mientras tanto, estaba por allá Piar y todos estos tigres tomando Guayana, impresionante. Exactamente, mientras andaba mandándose cartas de amor con Francisco Contreras Gómez, cartas de amor y odio, resulta que en Angostura es cuando todos estos Avengers, que eran Bolívar, Piar y Brión, se apoderaban de Angostura, la provincia más importante de ese entonces, y convertían eso en la base de operaciones de lo que vendría después. Es decir, no solamente era humillado Margarita, sino que también perdía la provincia más importante de Venezuela. Es decir, que ahora Morillo estaba en un callejón sin salida. De esa manera el carajo dijo como que ya va, yo sé que perdiendo el tiempo entonces, me voy de esta vaina. Y efectivamente, aquí se va Morillo Margarita y se va para no volver. Y de esa manera podemos ver que los dolores de cabeza más duros de la vida de Morillo no se los dio Napoleón, se los dieron un par de margariteños jodedores como Arismendi y Francisco Esteban Gómez. Es decir, sí, vale. Increíble. O sea, a él los odió Páez, bien. A él, bueno, y los odió Páez en la hazaña de las queseras del medio y todo este asunto. Pero antes de Páez, el tipo venía a hacer la sopita de los margariteños. No, sí, esa era la propia sopa de pescado, esa era un sancocho. Está bueno esto de la batalla de Matasiete, vale. También me llama mucho la atención que fue un combate desde las 9 hasta las 3 de la tarde. Ese es como un horario de oficina. No vale. Mira. Sí, marcaron tarjeta y en la entrada y en la salida. O sea, les dio tiempo después tomarse un cafecito. Así mismo. Eso es bueno. Esa es la que hay con la batalla de Kill 7, Mata 7 para los que no saben inglés. Así es. Pero el mío, te toca a ti
ser como el Kid Rodríguez, el cerrador. ¿Qué me traes? Vamos a cerrar esto con una pregunta que nos lanza José Chacón, que más que un tema, digamos, de investigación y todo, es un tema de opinión que él pregunta. Él dice, ¿hay algún personaje de nuestra historia que ustedes consideren que debería estar en el Panteón Nacional o cuáles consideran que no merecen estarlo? Entonces, bueno, José, ¿qué hice yo para traerte la respuesta al respecto? No, busco una lista de los personajes de la historia de Venezuela que están en el Panteón Nacional, bueno, para tener ese panorama ahí bien claro. ¿Qué pasa? Aquí yo me doy cuenta al ver la lista que obviamente hay oficiales de la independencia, como también hay políticos de la historia posterior y también artistas, escritores, poetas, pintores, diplomáticos. Entonces estuve viendo, bueno, ahí podemos encontrar nombres como, por ejemplo, a Andrés Eloy Blanco. Ahí podemos encontrar nombres como Daniel Florencio Liri. José María Vargas. Exacto. Ahí podemos encontrar a Fermín Toro. Por ahí lo hablamos de él. Pero ¿qué pasa? Cuando pensamos en la idea del Panteón Nacional es, mira, ahí están los tipos que de alguna manera aportaron o marcaron nuestra historia con aportes, bueno, significativos y todo esto. ¿Qué pasa? El Panteón Nacional es inaugurado por Guzmán Blanco. Y bueno, para allá se llevan los restos de Bolívar y todo el asunto, pero luego de meter a los oficiales de la independencia, a Bolívar, a Urdaneta, a Oliria, todos estos tigres que pelearon la guerra de independencia, también empezaron a meter a sus héroes personales y amigos de ellos. Y ahí es donde yo digo, diablo, pero ya aquí no cuadra el Panteón Nacional. ¿Qué pasa? En el caso de Guzmán Blanco y todo esto, en el Panteón Nacional descansan tipos como Ezequiel Zamora y los que ganaron la Guerra Federal en general. Descansan los vencedores de la Guerra Federal. Entonces, además de encontrar a Zamora o a Juan Crisóstomo Falcón, también tú encuentras tipos como El Agachado. Ah, sí. Que eso tengo entendido que lo metió ahí fue Missy Jacinta. Bueno, eso es lo que dice, sí, la leyenda del asunto, porque según era el novio de ella, no estoy bien claro al respecto, pero ahí están muchos guerrilleros de la Guerra Federal. Por ejemplo, bueno, yo ahí mencioné a El Agachado, está un tipo, bueno, José María Paul, están nombres como, bueno, León Febres de Cordero, que también peleó en la Guerra Federal, nombres como Pedro Manuel Rojas Mercado, hay muchos nombres que probablemente no les suenen mucho, porque bueno, son los vencedores de esta guerra civil. Posteriormente, también podemos encontrar a gente como Cipriano Castro. Ah, no, pero eso es otro caso porque esa es la gente que metió ahí el chavismo. O sea, una cosa que es lamentable. O sea, metió a Cipriano Castro, metió cosas extrañas como, por ejemplo, que una vez que metieron a Guaycaipuro, un caso que no tiene restos porque, o sea, se perdieron. O y que los restos Exacto. simbólicos de Manuel Sáenz, o sea, una vaina irrelevante. Pero también pidió que metió a Fabricio Ojeda. Es como que, por favor, ¿para qué? En 2017 entró Fabricio Ojeda y en 2017 también entra Argimiro Gabaldón. Por favor, Argimiro Gabaldón. Claro que lo que era guerrillero. Exacto. ¿Qué vaina Entonces, es esa? Entonces, ¿qué pasa? El asunto del Panteón se convierte en un sitio en donde los presidentes de turno, digamos, meten a sus amigos y héroes personales. Y si ya lo hizo Guzmán Blanco metiendo a los vencedores de la Guerra Federal, también lo hizo el chavismo metiendo a Cipriano Castro, que eso me pareció muy interesante. Y bueno, ahí escuchen el episodio de Cipriano Castro que sacamos la semana pasada. Y está bueno, como acabas de mencionar, Fabricio Ojeda, Argimiro Gabaldón, los restos, como digo, los restos simbólicos de Guaycaipuro. Entonces, bueno, ¿qué pasa? En conclusión, ¿a quién pienso yo que no debería estar en el Panteón Nacional? Oye, el Panteón Nacional debería, a mi parecer, dejarse reservado para estos héroes de la independencia, como estuvo en principio, y ya, por lo menos, estos tipos de la guerra federal, son guerras civiles. No, eso, o sea, básicamente es celebrar a los vencedores de un enfrentamiento que después tomaron el poder y ya, ahí no hay más nada. Exacto, una guerra trágica. O sea, son los héroes de una vaina que lo que hizo fue costar sangre de venezolanos por una causa terrible. O sea, no fue tipo la independencia. O sea,
una vaina, una guerra de desolación, porque la mayor tragedia del mundo siempre son guerras civiles. Estos tipos celebrando eso, o sea, qué necesidad de eso, o sea, realmente hacer como que meter más gente en el panteón como para qué, o sea, ¿qué hace falta? O sea, bueno, si hace falta, por ejemplo, los restos de invierno que no se han conseguido, si se consiguen, tienen su lugar Claro. reservado. O por ejemplo, si se llegasen a conseguir los restos de Rocio, pero obviamente son flores de la independencia. No, no, unos huevones ahí que estuvieron fue matando venezolanos por causas absurdas. O bueno, o bichos ahí que se les ocurre a alguien de turno que si, ay no, vamos a meter a Cipriano Castro, vamos a meter a Félix Ojeda, a Jiménez Gabaldón. ¿Para qué? O sea, ¿tú quieres que esa gente tenga un descanso fino? Cómprate una parcela en el cementerio del Este y los pones ahí un panteón de tus panas. Pero como es más Exacto, fácil robar, exacto. bueno, chavismo puro. Usted agarra y hace el panteón de los panas. Aquí me parece interesante, Javier, un dato aquí para cerrar esto, que, bueno, también hay tipos en el panteón como Luis Racetti Oye, no o sabía. como el bachiller Rangel. Está el panteón, oye. En el 77 entró el bachiller Rangel al panteón. Entonces, este tipo de reconocimientos así, creo que se consideran un poco más lógicos, un poco más, bueno, está bien, estos son tipos que hicieron aportes gigantescos en el ámbito científico del país, pero y que el agachado. Además tenía un nombre, el agachado. ¿Cómo van a No, no, eso no es meter? un nombre, eso es un apodo, tipo los apodos de malandro. O sea, Ajá, sí. tipo el huele boxer, que antes salió en Twitter que... Exacto, o sea, es que este tipo es como el agachado, es como considerar que tú vas a poner en el panteón al coqui o al conejo o al garbi, o sea, por favor. Exacto. Entonces, bueno, eso es lo que consideramos, o considero yo, y bueno, y también Javier emitió su opinión acerca de quién no debería estar en el Panteón Nacional y también quién debería estar. Cierren eso, ya no metan gente ahí. Exacto, o sea, ya es un monumento bien chévere como para, o sea, muchas manos del caldo lo ponen morado, o sea, ya hay suficiente. O sea, si quieren honrar sus héroes, por ejemplo, en el cementerio del Este, hay parcelas donde pueden honrar a la gente. O sea, en el cementerio del Este puedes encontrar, por decir algo, la tumba de Rómulo, la tumba de Carlos Andrés, la tumba de Oscar Pérez. O sea, hay cosas ahí que honrar. Pero coño, ¿para qué vas a meter más gente en el panteón? O sea, es un sitio bonito y ya. O sea, yo creo que la gente merece mejores honores que el panteón. Y más bien hay que sacarse a esta gente de allí. Por lo que ya hemos mencionado. Exactamente. Entonces, bueno, esa es la que hay con el Panteón Nacional y así nosotros llegamos al final del episodio 51 de Chayán se llama Elmer. Nosotros esperamos que se lo hayan vacilado, que lo hayan disfrutado, que hayan quedado satisfechos con nuestras respuestas. Y si te gustó este contenido, háblales ahí, Manado, qué es lo que tienen que hacer. Bueno, si están aquí en YouTube, en el canal de Daniela Farías Presenta, denle like, panas, denle el like a ese beta. Si están en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todas las plataformas, compártanlo, o sea, vacilen, sea por sus redes sociales o por el boca a boca, o sea, recomendándoselo a sus panas, tipo, pana, ¿tú sabías qué es lo que quiere decir Mata 7? Escucha esto. Y así nos ganas un seguidor más y quedas como un personaje conocedor de las cosas, que es lo que nosotros queremos aquí, compartir conocimiento y sobre todo risas también a la gente. ¿Qué más, Dorian? Bueno, recuerden que nosotros salimos también en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eBooks, en la descripción del video en YouTube pueden encontrar la bibliografía que nosotros ocupamos para responder estas preguntas y para hacer todos nuestros episodios. Y bueno, eso importantísimo, nos ayuda muchísimo difundiendo este material si fue de su agrado y si conocen a alguien que se lo van a vacilar. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el Chayán se llama Elmer número 51. Me quité ya.